Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días, Juan. Hola, Buenos Julián. días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Perfecto, Santiago, Raúl. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha tratado esta mañana? Está haciendo sol por aquí en Quito. Bueno, digamos que en Cumbayá, ¿no? Espero que hayan tenido un buen descanso y que vengan con mucho ánimo para la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a empezar rápidamente completando lo que habíamos visto la clase de ayer, en donde teníamos prácticamente el análisis de un elemento de muro que estaba sometido a la acción del peso propio de la losa y de la carga lateral de nuestro edificio. ¿Listo? Entonces, me confirman cuando vean, por favor, la pantalla. Ya deberían estar viendo la pantalla, ¿no es verdad? Bueno, perfecto. Denme un segundo. Al parecer hay personas que... Listo. Bueno, entonces habíamos quedado en estas fuerzas. Teníamos una carga axial, una carga cortante, ¿sí? Una flexión, ¿sí? Y bueno, en este ejemplo, nosotros, aunque la carga distribuida de presión estaba en la superficie del muro, estamos despreciando el peso propio del muro. Ojo, ¿no? Estamos despreciando el peso propio del muro, que lo podríamos incluir y que a la larga vendría a ser un peso propio que sumaría a la carga axial de la carga de la losa, ¿no es verdad? De la carga superior de la losa. Entonces, teníamos estos puntos y digamos que ahorita ya que estamos teniendo un poco más de tiempo, me gustaría calcular un punto adicional, que sería el punto D, por ejemplo, el punto D, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que para la carga axial, el punto D, nosotros estamos hablando de que el punto D es un punto que está ubicado más o menos aquí, ¿es verdad? Que sería aquí D para el cortante y sería aquí D para flexión, ¿no? Entonces, recordando los puntos de análisis, tenemos el punto A, que sería este punto de acá, el punto B y el punto D. Y haciendo ese repaso, tendríamos, aquí tengo mal, esto sería el punto B, y aquí la carga punto D de mi elemento. ¿Listo? Entonces, primero, partamos haciendo la pregunta obvia. De lo que vimos la clase anterior, ¿hay alguna pregunta de lo que vimos ayer de cómo calculamos estos puntos a estos esfuerzos? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, voy a arrancar con la parte calculando los valores que nos faltan para el punto D. Entonces, vamos por el esfuerzo en el punto D por carga axial, ¿no es verdad? Entonces, el esfuerzo en el punto D por carga axial, la pregunta es, ¿tiene un valor diferente? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Tiene un valor diferente a menos 10 kilopascales que teníamos antes? No, No, es el mismo, ¿no es verdad? Entonces es menos 10 kilopascales, ¿sí? O menos 10 kilonewtons sobre metro cuadrado. Sería el mismo valor, porque dijimos que la carga axial está uniformemente distribuida, ¿sí? Sobre la superficie. Listo. El esfuerzo cortante, y aquí el esfuerzo cortante sí tiene un valor distinto, ¿no es verdad? Entonces, fíjense que habíamos dicho que el punto A y el punto B estaban sobre las líneas en donde el esfuerzo cortante es 0, porque son líneas en contacto con el aire, la superficie, en contacto con una superficie libre. Sin embargo, en el punto D, eso es otra historia, ¿no es verdad? Entonces, en el punto D, yo asumiría que el cortante es, en cambio,
máximo, ¿no? Y el esfuerzo cortante tau en el punto D va a ser igual al cortante por el Q sobre la inercia sobre el espesor, en donde el espesor T es la dimensión perpendicular al cortante, ¿no? Considerando que el cortante va en esta dirección, como está ahí, entonces el espesor T es esta dimensión que habíamos dicho que es igual a 30 centímetros, ¿no es verdad? Entonces vamos a aplicar la expresión, teníamos tau D igual al cortante. Nosotros habíamos visto que en ese punto el cortante era 50 del diagrama de corte, ¿no? 50 kilonewtons. Esto lo voy a poner en negro, ¿sí? 50 kilonewtons por Q, que es el área hasta el punto de corte que yo quiero analizar. Entonces, lo que quiero decir es el área hasta ese punto, donde está el punto D, de ahí para arriba, ¿no es verdad? Entonces, como esto medía de largo 3 metros, ¿sí? Entonces, yo tendría que el punto D sería 3 metros por punto 30 metros, ¿sí? Que es el área, por la distancia al centroide, que sería la mitad esta distancia y barra. Donde esa distancia y barra, perdón, aquí estoy mal, ¿no? Es 1.5 metros, 1.5 metros por punto 30, porque es la mitad nomás del muro, ¿no es verdad? Y por 1.5 metros a la mitad, que sería el área por la distancia, ¿no es verdad? Eso sería Q, y eso lo divido por la inercia, que es 1/12 de la base, que en este caso sería 0.30 metros, por la altura, que en este caso sería 3 metros al cubo. Ojo, recuerden que la inercia es de toda la sección, ¿no es verdad? La inercia de toda la sección por el espesor, que sería 0.30 metros. Donde el espesor es la dimensión perpendicular a el cortante. Entonces yo aquí voy a cancelar este punto 30 con este punto 30. ¿No es verdad? Aquí yo tendría entonces 50 por 1.5 por 1.5 por 12 entre 2 entre 0.3 entre 27 y ya, ¿no? Entonces, corríjanme si es que de pronto estoy mal. Esto está en unidades de kilonewtons y metro. Todo está en unidades consistentes. Me dio 83.33 kilopascales o 83.33 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Nos dio igual? Sí. Listo. ¿Se entiende? Y ese sería el cortante máximo en el punto D. Ahora, tenemos flexión. Flexión. Entonces, la flexión en el punto D pasa por el eje neutro. ¿No es verdad? Pasa por el eje neutro de flexión. Recuerden, un lado estaba en tensión, otro lado estaba en compresión, y por lo tanto, el máximo, el esfuerzo en el punto D va a ser igual a, ¿cuánto? ¿A cuánto? 0. A 0, ¿no? 0 megapascal. 0 kilopascales. 0 kilopascales. ¿Listo? Entonces, ahora, voy a coger y de estos puntos voy a sacar un elemento diferencial. Ojo. Entonces, fíjense cómo yo tengo los ejes. ¿Listo? Entonces, yo voy a sacar un elemento diferencial
¿sí? Que va a ser un cubito en el punto A. Entonces es como que yo sacara aquí y cortara un cubito chiquitico que está ahí ubicado en A. ¿Listo? También voy a sacar un cubito chiquito que está ubicado en B y un cubito chiquito que está ahí ubicado en, ¿sí? En D. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí, en el paso que nosotros habíamos enunciado, en el paso... voy a dibujar el estado de esfuerzos de los elementos diferenciales. Entonces, elemento A. Entonces voy a hacerme aquí un cubito rápidamente. A ver, creo que podría hacerlo así. No sé, como que no me gusta. A ver. Un cubito así. Este lo voy a poner así. Un poquito exagerado. 3, 4, 3, 4. Así. ¿Listo? Y aquí voy a poner los ejes. Este va a ser mi eje X. Este va a ser mi eje Y, que sería 3, 4. Y este va a ser mi eje Z. Así como habíamos hecho el muro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, de este cubito, lo voy a copiar 3 veces, porque yo necesito hacer 3 cubos. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito hacer 3 cubitos de estos. Y entonces, el cubito lo voy a pasar aquí. Voy a aprovecharme, yo sé que ustedes no pueden hacer esto, pero la idea sería hacer 3 cubitos. Uno, que sería el elemento A, B y el elemento C. A, B y C. Una vez que tengo los cubitos, empiezo a hacer el análisis. Entonces, para el elemento A, dijimos que tenemos en el elemento A un esfuerzo de compresión de 10 kilopascales. Pero entonces fíjense en qué cara está del cubito. Si yo tengo un cubito en donde tengo una fuerza axial, ¿sí? Esa fuerza axial, ¿en qué cara y en qué dirección? O sea, ¿qué nomenclatura tendría ese esfuerzo axial y sobre qué cara está funcionando en el cubito? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, voy a ponerle aquí unos números a las caras, ¿no? Entonces, está actuando, acuérdense que es un esfuerzo normal, ¿no? La fuerza axial o el esfuerzo axial es un esfuerzo normal. Entonces, ¿es normal a la cara 1? ¿Es normal a la cara 2 o es normal a la cara 3? ¿Mm? No todos a la vez. Disculpa, Juan, ¿puedes repetir? Sí, aquí les puse un número 1, un número 2 y un número 3, ¿ya? ¿Sobre qué cara está actuando el esfuerzo axial? ¿No? Sobre la 3. Entonces,
les tuvo que haber salido una respuesta. Cada uno coloquen la respuesta. Estamos de acuerdo que esas mismas caras prácticamente en mi cubito van a corresponder a la cara 1, la cara 2 y la cara 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, tengo 8 respuestas, cara 3, 9, faltan 10, 11, ya. ¿Sí? 14, 15, prácticamente por unanimidad. Lo que quiere decir que el esfuerzo es un esfuerzo que yo puedo decir un sigma Z. En este caso, en este ejemplo es sigma Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ese esfuerzo sigma Z es un esfuerzo de compresión, lo que quiere decir que el esfuerzo sigma Z va a entrar y va a ser de 10 kilopascales. Por lo tanto, en la cara de abajo, pues voy a tener también un esfuerzo sigma Z, ¿sí? De 10 kilopascales. Y eso sería el axial. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora, vamos con el cortante. En la cara A, el cortante es 0. ¿Tengo que poner algo? No. Vamos por la flexión. Y en la cara A, la flexión, ¿sí? La flexión es de tensión o de compresión en el punto A. La flexión produce tensión o compresión. 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 ¿Sí? ¿Y en qué cara está actuando? Nuevamente, respondan. ¿En qué cara estaría actuando del cubito la flexión? El esfuerzo axial de flexión. ¿Y el resto? 4 respuestas, 6 respuestas, 8 respuestas, 9. ¿Sí? Piensen, esto va a ser tipo examen, ¿no? Eso les va a tocar pensar en el examen. Entonces, pongan una respuesta, la que ustedes realmente crean. Si no están seguros, no importa. Estamos para aquí, para aprender, ¿no? Es la idea. Entonces, faltan 3 personas de votar. ¿Falta una? Una persona. Bueno. ¿Quién será el que no ha votado? ¿No? Vamos a ver. Creo que puedo saber quién, pero bueno. Ahora, el ganador, y no por unanimidad, es que el esfuerzo actual está actuando en la cara 3. Y eso es correcto, ¿no? Entonces, el esfuerzo está actuando en la cara superior del elemento del cubito, porque por eso es esfuerzo axial, ¿no es verdad? Entonces, este esfuerzo realmente es más 277.8 kilopascales y por lo tanto sigma Z va a ser igual a 288.8 kilopascales. ¿Listo? Ahora, ¿por qué no es en la cara 1? Porque, hombre, o sea, en la cara 1, ¿sí? La cara 1 es esta cara que voy a sombrear con azul. Y el esfuerzo axial, pues es un esfuerzo que está produciéndose en un plano, ¿sí? En un plano en donde prácticamente yo tengo el vector de respuesta de flexión. O sea, en este plano de acá. Todo esto es donde está ocurriendo la flexión. ¿Listo?
Entonces, yo tengo que la mitad de este plano amarillo está sometido a tensión y el otro está sometido a compresión, ¿sí? Entonces, la cara 1 no está soportando flexión en ningún momento. Porque recuerden, pues, que la flexión es alrededor del eje Y, ¿no es verdad? Lo que quiere decir que el eje neutro es un eje que es paralelo al eje Z. Por acá está el eje neutro. Y por lo tanto, todo lo que está a la izquierda del eje neutro son fibras que se están tensionando para este caso. Y todo lo que está a la derecha, aquí yo tengo tensión, y todo lo que tengo aquí es compresión. Pero son fibras paralelas al eje neutro que se están tensionando y fibras paralelas al eje neutro que se están comprimiendo, ¿sí? Entonces, lo que está sintiendo es la cara 3, la compresión, ¿ya? Segunda pregunta, ¿este elemento está bajo un estado plano de esfuerzos? ¿Qué opinan? ¿Está bajo un estado plano de esfuerzos? ¿Ah? Juan Carlos, en el esfuerzo normal en Z, ¿no sería 287? 200, sí, perdón, 287. Muy bien, sí. 287.8. Entonces, el sistema está bajo un estado plano de esfuerzos, aunque es tridimensional, ¿se puede considerar que el elemento está bajo un estado plano de esfuerzos? Respondan. Faltan 8 personas por responder. 3 personas por responder. 2, 1. Hay una persona que no está en clase. A ver, quiero que todo el mundo levante la mano en Zoom. Juan, yo ahorita estoy con una otra compu y no sé cómo levantar la mano en esta, pero aquí estoy por si acaso. Ok. Entonces, la pregunta está bajo un estado de esfuerzos. Los que contestaron sí, están correctos. Recuerden, yo dije que el elemento se encontraba en un estado plano de esfuerzos si todos los esfuerzos que están en él permanecían con una nomenclatura de solo 2 ejes, ¿sí? Cuando nosotros los llamamos, ¿no es verdad? Entonces, este es un esfuerzo sigma ZZ. ¿Estamos de acuerdo? Que esto sería, según nuestra nomenclatura, esto sería sigma ZZ a la larga. Es un esfuerzo que está en la cara perpendicular al eje Z y que va en dirección del eje Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Como no hay esfuerzos cortantes, tranquilamente yo puedo este elemento ponerlo así. Puedo decir que este es mi
plano cartesiano. Y este es mi eje X. Este es mi eje Z. Y puedo dibujar así. Con 287.8 kilopascales. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Eso es un estado plano de esfuerzos? Sí. Es un estado plano de esfuerzos. Lo que quiere decir que pues puedo calcularle el círculo de Moore, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, entonces, ese sería el cubito del elemento diferencial en A. El elemento diferencial en B, ¿cuál sería el cambio? Pues bueno, yo tengo un esfuerzo axial de compresión igual de 10 kilopascales por la carga axial. ¿No es verdad? Por cortante, en B, tampoco tengo en B ningún valor de cortante. Pero en el punto B, ¿sí? En el punto B, yo tengo una flexión que está en tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo menos 10 en compresión, pero tengo 287.8 en tensión. Nuevamente en la cara A. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me va a dar en el elemento del estado plano? ¿Está bajo un estado de plano de esfuerzos? Sí, la misma cosa. ¿Sí o no? Solo que ahora, en el estado plano de esfuerzos, yo tendría que este valor ya no sería 287, sino que sería 277.8 kilopascales, que sería la resta, ¿no es verdad? La resta de esos dos valores. ¿Se entiende? ¿Esos dos cubitos? ¿Sí? Carlos, Dime. tengo una pregunta, pero no sería la otra dirección en el estado plano, o sea, no sería en tensión, afuera, las flechitas. Ah, en el estado plano, claro, sí, sí. Sí, Tienes toda razón. Ujú. Aquí sería en tensión. Muy bien, gracias. Sí, ahí me estaba equivocando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el 277 está saliendo porque es tensión, ¿no? En el otro sí está bien, ¿no es verdad? En el otro sí está bien porque los dos eran compresión y estaban entrando a la cara, ¿no? ¿Listo? Juan, ¿no es 277 menos 10? Sí, 277 menos 10. Ah, yo le resté. Sí, tienes toda la razón. 277 menos 10. 277 menos 10. Y esto sería 267. ¿Sí? ¿Así? Sí, ¿no es verdad? Bueno. Ahora, el punto C. O el punto, creo que le llamé el punto D, si mal no estoy, ¿no? Bueno, para el punto D, vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Sí? Quiero que analicen, ¿sí? Analicen el elemento, ¿sí? Y con esto, miren una cosa que es súper importante. ¿En qué cara está trabajando el esfuerzo cortante? ¿Sí? ¿En qué cara están trabajando el esfuerzo cortante? ¿En qué cara está trabajando el esfuerzo cortante?
Ese era el elemento D, ¿verdad? Del elemento D, sí, del último elemento. ¿En qué cara está trabajando el esfuerzo cortante? Esa es la pregunta. ¿Listo? Entonces, para ayudarnos en esto, veo que hay 3 personas que no han contestado. Lo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. Siempre que hay un esfuerzo axial, el esfuerzo es perpendicular a la cara, ¿no es verdad? Igual que el esfuerzo por flexión, que es este que vemos acá. Sin embargo, los esfuerzos cortantes, dijimos cuando definimos el esfuerzo cortante, ¿sí? Ah, perdón, ahí lo están viendo. Entonces, el esfuerzo axial, que son producidos por esfuerzos de carga axial o por fricción, siempre son normales a la cara que estamos analizando, ¿no es verdad? Pero los esfuerzos cortantes siempre son tangentes a la cara que estamos analizando, ¿no es verdad? ¿Cuáles producen esfuerzos cortantes? Pues el esfuerzo cortante directamente y la torsión. La torsión siempre genera esfuerzos, ¿sí? Que son tangentes a la cara que estamos analizando. Entonces, la respuesta, ¿en dónde está actuando el cortante? En la gráfica se mira que el esfuerzo cortante es tangente a la cara. ¿Qué cara? ¿Qué cara? 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pilas, los que dijeron en la cara 1, ¿sí? Tienen parte de razón. ¿Ya? Pero ya les voy a explicar por qué. Los que dijeron la cara 2, tengan en cuenta, están equivocados. El esfuerzo cortante directamente actúa en la cara 3. Sin embargo, cuando yo me voy a mi cubito, ¿sí? Mi esfuerzo cortante va en la dirección en la cual está aplicado el cortante. Entonces, el cortante está aplicado y va en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para nuestro elemento del muro. Va de izquierda a derecha, como está aplicado el cortante, fíjense. ¿Sí? El muro se va a distorsionar así, de izquierda a derecha, ¿no? Pero, aunque esta es la cara 3, para que el sistema esté en equilibrio, debe existir un cortante así, ¿no es verdad? Que prácticamente sería la cara 2, ¿sí? Pero directamente actúa en la cara, ¿sí? 3 y en la cara 2. Entonces, este es el esfuerzo cortante máximo que encontramos que es 83.33. Entonces, este esfuerzo, sería 83.3 kilopascales. Aparte de eso, ¿qué tengo? Tendría también lo que sería la carga axial, que en el eje neutro, pues solamente tengo carga axial por la fuerza axial, o esfuerzo axial por la fuerza axial. Y esto era 10 kilopascales. ¿Listo? Entonces, fíjense, los que dijeron la cara 2, pilas, ¿no? Pilas, pilas, que en esa parte tienen que darse cuenta que no sería el valor, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿este cubito está bajo un estado plano de esfuerzos? ¿El cubito está bajo un estado plano de esfuerzos?
El cubito está bajo un estado plano de esfuerzos. Faltan 4 personas por responder. Bueno. Entonces, digamos que está dividido el asunto. Por 2 personas, por 2 votos, dicen que sí, y la respuesta correcta es sí. El cubo está bajo un estado plano de esfuerzos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este esfuerzo lo podríamos llamar como sigma ZZ. ¿Estamos de acuerdo? El esfuerzo axial. Pero este cortante es tau. ¿Y en qué cara está? Tau está en la cara que es perpendicular a Z y va en dirección de X. O este de acá, que está en la cara X, que va en dirección de Z. ¿Sí o no? ¿Cuántos esfuerzos, cuántos ejes tenemos en los esfuerzos que están en mi cubito? Están 2. El eje X y el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Máximo 2. 2 o 1, ¿no? Pues si hay 1 es más fácil, pues está en estado plano de esfuerzos, ¿no? Y en este caso, nosotros también podemos decir, entonces, que el elemento está bajo un estado plano de esfuerzos, en donde yo tengo un esfuerzo axial de 10 kilopascales. Y tengo un esfuerzo cortante de 83.33 kilopascales. ¿Listo? Estado plano de esfuerzos. Lo que quiere decir que podemos calcular el círculo de Moore. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, fíjense que ya con esto hemos identificado prácticamente los cubitos que utilizábamos en el tema de la semana anterior. ¿Sí o no? Ya sabemos cómo calcularlos y ahora pues ya podemos aplicarles la metodología del círculo de Moore para calcular los esfuerzos principales. Pregunta de examen. ¿Cuál es el esfuerzo máximo y mínimo de este cubito de esfuerzos planos? ¿Necesito el círculo de Moore para saber eso? ¿No? Ya. ¿Cuánto es el valor del esfuerzo máximo principal y el esfuerzo mínimo? Sigma 1 y sigma 2. ¿Quién quiere responderme rápidamente? ¿Cuánto sería sigma 1? ¿Ah? ¿Cuánto sería sigma 1? Ok. ¿Alguien? ¿No tiene idea? 287. 287.8 kilopascales. ¿Cuánto es sigma 2? Cero kilopascales. El esfuerzo mínimo, ¿sí? ¿Y por qué sé que esos son los esfuerzos más grandes y el más pequeño que el elemento va a soportar? Porque recuerden, en el círculo de Moore solamente hay una posición en todo el círculo en la cual el elemento está sufriendo una condición sin esfuerzo cortante. ¿Este elemento del cubo está con esfuerzo cortante? ¿Está con esfuerzo cortante? No. Y por lo tanto,
pues esta es su condición de esfuerzos principales. Si yo dibujo el círculo de Moore, pues me va a dar que el estado inicial coincide con el diámetro horizontal del círculo de Moore. Pregunta de examen, no se van a dejar coger ahí en curva. Sencillo, es concepto, ¿no? Ni un cálculo. En esto, nuevamente, ¿cuánto es el esfuerzo sigma 1 y sigma 2? Aquí sería menos, ¿no? Menos porque está en compresión. En este sería 267.8 kilopascales y 0. ¿No es verdad? 267.8,0. Ahora, dibujemos esquemáticamente el círculo de Moore. ¿Esquemáticamente significa con valores? No, no. Aunque de esto es muy sencillo. Esquemáticamente significa que esto es el esfuerzo axial y este es tau. ¿Cómo debo plantear mi círculo? Fácil. Voy a coger, voy a hacer un ¿Este círculo círculo de cuál elemento es? del elemento A. ¿No? Entonces, mi círculo, ¿cómo debería ser? Pues si este es mi círculo de Moore, el círculo debería estar así. A ver. Ah, no, mentira. Así. Estado positivo, negativo, menos sigma. ¿Sí o no? Aquí debería tener la cara A y la cara B. La cara A, 0, esfuerzo axial con 0 cortante. La cara B con menos 287.8 kilopascales. Esto está en kilopascales. ¿Listo? Para el otro, ¿cuál sería la diferencia? Pues el círculo de Moore del otro, del elemento B, en cambio estaría así. ¿Sí o no? La cara A con 0, la cara B con 267.8 kilopascales. ¿Sí o no? Pregunta de examen. Facilito. De concepto. ¿Cuánto es el esfuerzo cortante máximo? ¿Y cuánto debería yo inclinar el cubito para encontrar el esfuerzo cortante máximo? Pregunta de examen. Facilitos. ¿Ven? Los exámenes no me gusta hacerlos difíciles, me gusta hacerlos de concepto. ¿Es la mitad de 267? La mitad, ¿sí o no? La mitad sería 100, lo que sea. 267.8 entre 2. Este valor de aquí, que sería el esfuerzo cortante máximo, tau máximo, sería igual a 133.9 kilopascales. ¿Y cuánto debería girarlo en la realidad, el cubito, para encontrar el estado de esfuerzos máximo, de cortante máximo, en la realidad? 45 grados. 45 grados. ¿Se entiende? Y ya.
¿Y cuál es el estado de esfuerzo? Bueno, está fácil. Juan Carlos, ¿puedes repetir eso del cortante en el elemento B? Bueno, en el elemento. ¿De cuál cortante? ¿El De estado ese, del cortante máximo? sí. Pues como el círculo de Moore tiene un punto, el diámetro está con un punto 0, pues yo lo que necesito saber es cuánto es este punto de acá arriba para saber cuánto es el cortante máximo, ¿no, Rodrigo? Y pues bueno, entonces es fácil, pues es el promedio, ¿no es verdad? Y ese promedio pues sería la mitad de 267.8, que sería 133.9. ¿Listo? Entonces, nuevamente, sin hacer muchos cálculos, ¿cómo debería quedarme ese gráfico? Entonces, esto debería ser una inclinación de 45 grados. Aquí yo debería hacer mi cubito. Y debería, si yo lo hago así, recuerden que yo paso este al B' y este punto a la prima. Entonces, la cara B quedaría con un esfuerzo negativo de cortante, ¿no es verdad? Entonces, me quedaría así. Negativo de cortante en la cara B. Ah, perdón. En la cara B negativo. O bueno, en la cara A positivo, así, lo que sería así. La cara A positivo de cortante, que sería 133.9 kilopascales, y teniendo un esfuerzo promedio, todas las caras de positivo de lo mismo, ¿no? Que sería 133.9 kilopascales todas las caras. Listo. Bueno. ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué se ocupó 45 grados? Porque en el círculo de Moore, para pasar al estado de esfuerzos cortante máximo, tengo que llegar a esta línea verde. Y pues en el círculo de Moore tengo que girar 90 grados. Lo que quiere decir que en la realidad tengo que girar la mitad, 45. ¿Listo? Ah, ya. Listo. Entonces, fíjense, revisen el tema. El examen final, aunque no quiera, es un examen que engloba todo, prácticamente, ¿no? Entonces, tienen que estudiar, porque va a ser de teorías de falla. Aquí no le hemos metido teorías de falla, pero ya vamos a mirar la próxima semana cómo se calcula. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar algunas cosas que serían como importantes que los tengan en cuenta y que de alguna forma hacen parte de lo que nosotros deberíamos conocer como ingenieros a la hora de utilizar materiales, ¿no? Entonces, digamos que tenemos el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Listo. Ahora, el diagrama de esfuerzo y de formación unitaria, ustedes ya hicieron el ensayo, ¿no es verdad? Y en el ensayo, lo que hicieron es colocar en una máquina, ¿sí? Muy parecida a la que voy a colocarles acá, una barra de acero, hasta que la barra de acero falle, ¿sí o no? Básicamente, eso es lo que ustedes vieron. Pues, ¿hicieron o no hicieron? Pues, vieron qué es lo que pasó. Bueno, entonces, en esta barra de acero, lo que se mide es a través de unos elementos que se llaman galgas de deformación o lo que se llama
en inglés strain gauge, que son estos elementos, ¿sí? Que prácticamente estos se llaman galgas de deformación, o lo que nosotros generalmente llamamos strain gauge, ¿ya? Estas galgas lo que hacen es medir la deformación unitaria por medio de un circuito eléctrico. ¿Se dan cuenta que aquí hay como una vaina así? ¿Sí o no? Cuando esto se hace más grande, porque se está deformando, pues ese circuito eléctrico se hace más grande. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que tiene más resistencia y por lo tanto produce una pérdida de voltaje. Así miden estas vainas, por pérdida de voltaje. ¿Listo? No vamos a entrar mucho en detalles de cómo funciona la galga de deformación, pero a la larga, lo que ustedes hicieron en su, digamos, en su laboratorio es colocar un espécimen que tiene unas dimensiones específicas en esta máquina, pegarle un elemento de estos de strain gauge hasta que el elemento falle. ¿No es verdad? Y prácticamente eso fue el laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos importa de este ensayo de laboratorio? Prácticamente lo que nos interesa es identificar la curva de esfuerzo de formación de la cual hemos venido hablando antes, ¿no es verdad? Entonces, de la curva de esfuerzo de formación, nosotros conocemos que un material, ¿sí?, cuando lo sometemos a este ensayo, va a exhibir una curva, ¿sí? Esta curva, realmente, para nosotros como ingenieros es importante porque nos permite mirar dos cosas que son parte del diseño, y es cuando el material sale del rango elástico, ¿sí o no? En el momento en que el material sale del rango elástico, el principio de superposición ya no es válido, y por lo tanto, todo lo que hemos visto durante el curso ya no es válido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es supremamente importante, conocer de nuestros materiales dónde el material sale del rango que nosotros consideramos elástico. ¿Listo? Ahora, en la curva de esfuerzo de formación unitaria, pues nosotros vamos a tener 4 zonas, ¿sí? La zona elástica, ¿sí? En la zona elástica, nosotros tenemos que se cumple la ley de Hooke. Y en esa zona, nosotros sabemos que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad, que es una constante, por la deformación unitaria, ¿sí? El rango elástico, ¿sí? El rango elástico va desde una deformación igual a 0, ¿sí?, hasta, va desde esfuerzo y deformación unitaria igual a 0, hasta un esfuerzo que aquí se lo llama sigma y, que ocurre con una deformación unitaria epsilon y, ¿sí? Que conocidos como el esfuerzo de fluencia. Y la deformación unitaria de fluencia. ¿Listo? Entonces, este punto de aquí tiene la deformación unitaria de fluencia y está acompañada con el esfuerzo de fluencia. ¿Por qué la Y? Pues prácticamente porque en inglés ustedes
lo van a conocer como yielding, ¿no? Que es la traducción de fluencia, ¿sí? En mecánica, en ingeniería mecánica, también le dicen esfuerzo de cedencia. Son sinónimos. ¿Listo? Ahora, todo lo que ustedes, ¿sí? Todo material que se encuentre en el rango elástico, ¿sí? Sufre, todo material en este rango sufre deformación elástica. O sea, no permanente. ¿Qué quiere decir? Yo retiro la carga, el elemento vuelve a su estado original. ¿Listo? Una vez que pasa este punto, la cosa sí empieza a complicarse. ¿Ya? Porque una vez que el elemento pasa de este punto, lo que va a tener es una deformación permanente. ¿Listo? Entonces, el siguiente rango se llama el rango plástico. ¿Sí? En el rango plástico, yo le voy a poner que es la zona en donde la deformación crece sin incrementar el esfuerzo. ¿Ya? Fíjense que en este rango yo tengo que el elemento prácticamente se vuelve una línea totalmente horizontal del material, ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo voy aumentando sin aumentar el esfuerzo de fluencia en el material, sin aplicarle más esfuerzo, el material se va alargando, como si fuera una melcochita, se va alargando. ¿Listo? Entonces, en este rango, sin incrementar el esfuerzo, el material se alarga, continúa deformándose. ¿Sí? Va desde epsilon sub y, que dijimos que es la deformación unitaria de fluencia, hasta epsilon sub SH. ¿Qué es epsilon sub SH? Es este punto. ¿Sí? Y entonces, ese epsilon sub SH se llama así por strain hardening, que traduce, ¿sí?, el endurecimiento por deformación, ¿sí? Entonces, mientras yo estoy en el rango plástico, ¿sí?, el elemento en este rango y posteriores, el elemento queda con una deformación unitaria permanente. Queda con una deformación unitaria permanente. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago que el elemento pase del rango elástico, aunque yo le quite la carga, si está en el rango plástico o en cualquiera de los siguientes,
el elemento va a quedarse con una deformación. No va a volver a su tamaño original. ¿Listo? De ahí tenemos el rango de strain hardening, que sería el rango de endurecimiento por deformación. ¿Listo? En este rango, ¿sí? En este rango, para lograr un segundo, o no, para lograr, o perdón, mentira, mejor pongámoslo así, para aumentar la deformación del material, se requiere aumentar el esfuerzo. Sí. El rango va desde la deformación unitaria de fluencia, perdón, de strain hardening, hasta la deformación, ¿sí?, unitaria última. Última. ¿Listo? ¿En dónde se alcanza el máximo esfuerzo que puede soportar el material? ¿Qué es el esfuerzo último? Que generalmente se lo llama sigma U. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el esfuerzo último? Es este punto. Y fíjense que en esta zona, ¿sí?, para yo desplazarme desde este punto a este punto, en deformación, ¿sí?, yo tengo aquí la deformación unitaria última. Yo necesito aumentar el esfuerzo. Tengo que crecer en esfuerzo y paso del esfuerzo de fluencia al esfuerzo último. ¿Se entiende? ¿Listo? Y de ahí tenemos, ¿sí?, el rango de estrangulamiento. En donde ocurre una pérdida en el área de la sección transversal. Transversal del material. Linealmente, hasta que el material se arranca. ¿Listo? Entonces, en el momento que ocurre este tipo de fallos, pues nosotros lo que vamos a darnos cuenta es que el espécimen, si tenía un diámetro constante, pues lo que va a pasar es que va a empezar a perder progresivamente el área del diámetro.
en esta zona, en la zona de estrangulamiento, hasta que llega a un punto en donde el material falla, ¿sí? Entonces, esto es producido, pues, por diferentes causas, digamos, ¿no es verdad? Entonces, en esta parte, digamos que nosotros podríamos decir que tendríamos el esfuerzo de fractura del material, que sería este punto. Este es el esfuerzo en donde el material empieza a romperse, se arranca totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? Esto lo vieron ustedes en laboratorio, ¿no es verdad? Lo estamos recordando. Ahora, ¿por qué necesito recordar esta parte? ¿Sí? Lo que sucede es que existe un concepto que se llama la energía de deformación elástica, ¿sí? Que sería este. ¿Listo? Entonces, la energía de deformación elástica se define como la energía por unidad de volumen que puede almacenar un material al deformarse. ¿Listo? Básicamente es eso, energía por unidad de volumen. Cada material tiene un valor de energía por unidad de volumen. Háganle cuenta que es cuando ustedes tienen un resorte y lo empiezan a comprimir, ¿no es verdad? Él está, sabemos que por física, un resorte comprimido, lo que está es almacenando energía potencial, ¿estamos de acuerdo? Todos los materiales tienen el mismo concepto. Ustedes lo deforman y él guarda energía. ¿Listo? Ahora, el problema es que pues yo no le puedo hacer a un material que almacene energía ilimitadamente. Cada material tiene una cantidad máxima de energía por unidad de volumen que puede almacenar. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, ¿sí?, una gráfica, fíjense de esto bastante interesante. Si yo tengo una gráfica, ¿sí?, de deformación unitaria, ¿no? Dijimos que la deformación unitaria, yo podría decir que está en metro sobre metro, centímetro sobre centímetro, lo que sea, ¿es verdad? Unidades de longitud sobre longitud, ¿sí o no? Si yo a un material que está, digamos, sometido a un esfuerzo axial, digamos que yo tengo un cubito de 1 metro por 1 metro, un cubo de 1 metro de longitud en sus dimensiones, ¿listo? Y le pongo carga, así como en el ensayo. Yo voy a mirar que el elemento va a empezar a generar un rango elástico y después se va a romper por algún lado por acá. ¿Estamos de acuerdo? Listo. En esta parte, ¿sí?, yo quiero que, si yo les digo, calcule el área bajo la curva en el rango elástico, supongan que este es el esfuerzo de fluencia y esta es la deformación unitaria de fluencia. ¿Estamos? El área bajo la curva
en esa primera parte, ¿cómo sería esta área sombreada que yo tengo aquí? ¿Cómo la calcularían? Esquemáticamente. El área de un Sería triángulo. el área de un triángulo. Entonces, yo voy a llamar U, y esto para mí va a ser energía de deformación. ¿Listo? La energía de deformación, dijimos que se define como la energía por unidad de volumen. ¿Sí o no? Y se calcula como el área bajo la curva de un diagrama esfuerzo de formación unitaria. ¿Listo? Entonces, esa energía por unidad de volumen, ustedes quiero que se fijen cómo yo calcularía el área. Entonces, imagínense que tuvieran un cubito, ¿sí? Un cubito de área en este gráfico. El cubito va a tener las siguientes dimensiones. Va a tener una deformación unitaria y para calcular el área de ese cubito, yo tendría que multiplicar la deformación unitaria por el esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? La deformación unitaria por el valor de esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, hagamos el análisis de las unidades. El esfuerzo es una unidad, por ejemplo, de kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Sí o no? Multiplicado por las unidades de la deformación unitaria, que son metros sobre metro. ¿Sí? Lo que quiere decir que esto me daría kilonewtons por metro sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, recuerden, es energía por unidad de volumen. ¿Qué unidades debe tener esto? Pues kilonewtons por metro son joules. ¿Estamos de acuerdo? Eso es energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sobre metro cúbico. Entonces, cada vez que ustedes vean, ¿sí? Cada vez que ustedes vean un diagrama de esfuerzo de formación unitaria, ¿sí? Imagínense que internamente el área bajo la curva de ese diagrama va a ser la energía que puede almacenar el material. Y de aquí se desprenden dos conceptos bien importantes, que sería el concepto de módulo de resiliencia. Y módulo de tenacidad. Carlos, ¿te puedes subir un rato solo para ver algo? Ya, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el módulo de resiliencia y el módulo de tenacidad? ¿Sí? El primero, ¿sí? Es la cantidad de energía de deformación que puede almacenar un material ¿sí? Sin causarle
deformaciones permanentes. Sin causarle deformaciones permanentes. Entonces, internamente lo que me está diciendo es, sería el área del rango elástico. ¿Se entiende? Sería calcular el área del rango elástico. ¿Sí? Entonces, la energía o el módulo de resiliencia, UR, va a ser igual a el área de ese triángulo amarillo, que sería igual a 1/2, ¿sí? Del esfuerzo, 1/2 de la base, que sería sigma sub y, por la altura, ¿sí o no? Que sería epsilon sub y. ¿Estamos de acuerdo? Sigma sub y o epsilon sub y, que sería la deformación y el esfuerzo de fluencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Ahora, si yo reemplazo esta ecuación, reemplazando este valor por lo que significa, como esto está, digamos, cumpliendo la ley de Hooke, si el material es elástico y cumple la ley de Hooke, yo puedo saber que la deformación unitaria de fluencia, ¿sí?, es igual a ¿a qué? ¿Estamos de acuerdo? Al esfuerzo de fluencia sobre el módulo de elasticidad, ¿sí o no? Lo que quiere decir que para un material elástico, yo puedo decir que el módulo de resiliencia es igual a 1/2 del esfuerzo de fluencia al cuadrado sobre el módulo de elasticidad. Solo para materiales que cumplan la ley de Hooke. ¿Listo? Ahora, el módulo de tenacidad ¿sí? Entonces, el módulo de tenacidad es la máxima energía de deformación que puede soportar un material antes de fracturarse. ¿Listo? Y entonces, pues básicamente, el módulo de tenacidad va a ser calcular el área bajo toda la curva de esfuerzo de formación, ¿sí o no?, de nuestro material, hasta que se rompe, ¿sí? Básicamente, eso sería el módulo de tenacidad. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque acuérdense que es energía por unidad de volumen. O sea, no importa la forma, no importa si es una barra de acero o un bloque de acero, no importa si es un cilindro de acero o de hormigón o de lo que sea, cada material tiene
un máximo valor por unidad de volumen que puede almacenar. Lo que quiere decir que usted como ingeniero tiene que calcular cuánto va a ser la energía que le va a imprimir al elemento y ver que no pase del módulo, ¿sí? Del módulo de tenacidad, porque si no el elemento se va a romper, ¿no es verdad? O si no quiere que sufra daño, pues del módulo de resiliencia. A manera de ejemplo, esto a nosotros nos sirve para identificar ciertas cosas. Por ejemplo, el acero es un material que en función de entre más carbón se le coloque, él se vuelve más fuerte en resistir esfuerzo, ¿sí? Pero se rompe más rápido a una deformación más baja. Entonces, pregunta, ¿sí? Aquí yo tengo 3 tipos de acero con diferentes porcentajes de carbón, ¿sí? ¿Cuál tiene mayor módulo de resiliencia? O sea, ¿cuál aguanta más esfuerzo cuál aguanta más esfuerzo sin tener deformaciones permanentes? Mayor módulo de resiliencia. ¿El acero 1, 0.6. el acero 2 o el acero 3? ¿Cuál? Recuerden que es el área bajo la curva, ¿no? El 1. El 1, ¿sí o no? Mayor módulo de resiliencia. O sea, que ese acero es mejor. Ahora, ¿cuál tiene mayor módulo de tenacidad? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Ah? ¿No? El 2. El 2, ¿no es verdad? El 2 tiene más área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, aunque el acero 1 aguanta más sin deformarse, se rompe más rápido. ¿Sí? Aunque el acero 2 no aguanta tanto sin deformarse, después de que se deforma, ¿sí? Soporta mayor deformación permanente. Entonces, para aplicaciones de ingeniería, nosotros queremos esto, mayor ductilidad, o sea, mayor deformación después de fluir. En ingeniería, los edificios se van a dañar, van a salir del rango elástico, ¿se entienden? Tienen que funcionar así. Pero entonces lo que nosotros no queremos es de que salga del rango elástico y se rompa rápido. Queremos que se deforme mucho sin romperse, ¿sí? Manteniendo, pues, más o menos el mismo esfuerzo. Entonces, es muy importante esta parte. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, vamos a continuar mañana hablando de 2 temas que nos están faltando, que sería como la unión entre algunas cosas que ya hemos visto. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana. Continuamos en este mismo horario. Entonces que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Y Juan Pablo, almuercen. ¿puedo quedarme un momento, por favor? Sí, claro. No hay problema.
¿Listo? Gracias, Juan Carlos. Gracias, Hasta Juan luego, que Carlos. estén bien. Gracias, Juan. Chao. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. A ti.